¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el Fondo Monetario Internacional se mete en la vida política de Argentina con otro notable invitado, Juan Enrique, economista, directamente desde la provincia de Buenos Aires. Juan Enrique, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? El placer es mío. Juan, estoy hablando de Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl Alfonsín, el expresidente argentino, dijo textualmente, y leo sus palabras: lo que hizo el Fondo Monetario Internacional es una insolencia. No puede meterse en la vida política de Argentina diciendo que sigan eligiendo a Milei. Eso lo hizo sobre el llamado de la directora del Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando de Kristalina Georgieva. ¿Tu reacción? Efectivamente, Jorge, Kristalina Georgieva tuvo declaraciones poco afortunadas al referirse a la contienda electoral que vamos a vivir los argentinos en este año 2025 e invitó a que los argentinos voten por el oficialismo. Tiene razón el hijo del expresidente Ricardo Alfonsín al decir los dichos esos. Y además hay que decir también, yo acá en Argentina siempre lo digo, como pasa en muchos países del mundo, donde pasa el Fondo Monetario no crece el pasto. Acá el Fondo Monetario está prestándole dinero a un país donde hay un sistema financiero de fuga de capitales y con endeudamiento. Esa es la realidad que estamos viviendo los argentinos y sobre todo un acuerdo recientemente firmado donde no se están cumpliendo ninguno de los parámetros por los cuales fueron firmados, ¿no? También, analistas, mirá lo que dicen, Juan. Dice, el Fondo Monetario ha reaparecido con fuerza en América Latina, alineándose con gobiernos conservadores o de derecha como los de Argentina y Ecuador, mientras mantiene relaciones frías o tensas con México y Colombia. Es decir, ¿ya pasó a ser un actor político? Sí, mira, Jorge, todos sabemos que el Fondo Monetario es un brazo del sistema financiero de Estados Unidos. Uno cuando repasa la historia, su creación en 1944 era para ayudar a los países y evitar crisis de deuda. Lo que está pasando en la República Argentina con el Fondo Monetario es enfrentando o promoviendo una crisis de deuda. Todos sabemos que la deuda este crédito del Fondo Monetario sumado al que ya le dieron en el año 2018 a Mauricio Macri, 47.000 millones de dólares, es prácticamente impagable y a su vez es ilegítimo, porque el pueblo argentino no está de acuerdo con la toma de ese crédito. Y también hay que recordar que le prestaron a la República Argentina, si sumamos ambos montos, 1.500% de lo que tiene la capacidad de crédito la República Argentina. Creo que va a llegar el día que los argentinos nos sentemos delante de Kristalina Georgieva o el director que esté en ese momento y le digamos, mire, si ustedes le hicieron o le prestaron en términos políticos a Javier Milei o a Mauricio Macri, se sobreentiende que es un crédito privado y que la República Argentina tiene poco que ver. A lo sumo, nos podremos hacer cargo de la capacidad de deuda, que serán 3.000 o 4.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se juega esto también para un público que no vive en la Argentina? ¿Cómo lo manejan los medios? ¿Como un éxito de Milei? Bueno, hay medios de comunicación afín al gobierno, como sucede en todos los países del mundo. Eh, Hoy lo que está buscando Javier Milei, que en la Argentina el dólar sea barato y con los 12.000 millones de dólares del fondo, más 1.500 millones del Banco Mundial, la CAF y el BID, generó que tenga ese poder de fuego el Banco Central para establecer un tipo de cambio barato. Pero, Jorge, cuando un analista mira el perfil de vencimiento de deuda de la República Argentina, que para este 2025, 2026, 2027 es aproximadamente 25.000 millones de dólares por año, bueno, uno mira, el mercado analiza y ve que prácticamente es impagable. Por eso uno se pregunta qué pasó con el repo, un préstamo que fue en enero de este año, qué pasó con el oro que viajó al Reino Unido, vaya a saber dónde. Bueno, ahora se sumó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, el BID. Los dichos de Kristalina Georgieva apoyando al gobierno. Scott Bessent, que vino a la Argentina y dijo
que ellos van a respaldar con los dólares que sea si hay algún inconveniente financiero en la Argentina. Lo que sucede, lo que se están diciendo entre palabras es que Estados Unidos pone los dólares y la garantía de lo que pase lo ponen los argentinos con los recursos naturales. Eso sería lo que está pasando en la Argentina, Jorge. Y acá también hay un tema también, digamos, de timing, ¿no? De tiempo. Acá, como tú decís, hay una elección legislativa este año y entonces Milei trata de vender estabilidad, trata de vender un dólar también estable y justamente eso lo quiere presentar como su activo para que de alguna forma obtenga en los comicios un resultado que él estime favorable, es decir, a todo precio, porque dentro de las cosas que se anticipaba es que había que devaluar y sin embargo está haciendo o hizo lo posible y lo imposible para llegar a esas elecciones que no se le desmorone el edificio. Sí, por eso te decía que también a sabiendas o teniendo al Fondo Monetario como testigo no se está cumpliendo el acuerdo, no se están acumulando reservas porque acumular reservas significa que el dólar sea un poco más caro en la Argentina. También se está financiando al Tesoro con el Banco Central, algo que para el Fondo Monetario estaría prohibido. Pero además de eso, la imagen del presidente Javier Milei cae contundentemente en la República Argentina. La imagen negativa ya supera el 60%. Y ya hay algunas elecciones, por el caso de Santa Fe, que es una provincia, un estado, donde el oficialismo salió cuarto. Ahora se vienen distintas contiendas electorales, una es en la ciudad de Buenos Aires y hay otras 3 provincias. Bueno, ahí en términos electorales está complicado el oficialismo. Lamentablemente, o por ahí afortunadamente para algunos, esos resultados van a mostrar un cambio de tendencia en los mercados financieros. Seguramente muchos van a querer dolarizarse en términos de cobertura y eso va a llevar al tipo de cambio a donde debería estar tal vez. Tú te acuerdas mejor que nadie de que dentro de las promesas de campaña que hizo Milei era dolarizar la economía argentina y eliminar el Banco Central. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, Jorge, todos sabemos acá en Argentina que el Banco Central no explotó. De hecho, lo que pasó es que tomó prestado dólares al Fondo Monetario para capitalizar al Banco Central. Eso es una información contundente que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también sabemos que no pudo dolarizar, ni siquiera pudo levantar el cepo. Ahora lo que hicieron, que es el cepo es el control de capitales, hubo una pequeña, digamos, un pequeño movimiento en ese control de capitales para algunos empresarios que puedan comprar hasta $100.000 por mes. Pero los trabajadores, si van con dinero efectivo a los bancos, no pueden comprar dólares. O sea que en realidad no se cumplió ninguna promesa de campaña, lo que sí se cumplió es que están aumentando las tarifas y está cayendo el salario. Quiere decir que en cuanto a que hay esa enorme diferencia de versiones, él lo que vende es el éxito de su gobierno es estrictamente la reducción de la inflación y por debajo, la otra cara de la moneda, aumenta la pobreza, lo que tiene que ver con el hambre, lo que tiene que ver con la desocupación. Eso no aparece en el radar de Milei. Bueno, Jorge, quede claro que para todos los gobiernos de derecha, conservadores, ellos siempre sostienen que la inflación es en todo momento y lugar un simple fenómeno monetario. En marzo acá la inflación se disparó al 3,7%, siendo que no hay emisión monetaria, siendo que hay superávit fiscal. O no hay tal superávit fiscal, o no paró la emisión monetaria, o la inflación depende más del tipo de cambio. Claramente el modelo económico de Javier Milei está fracasando, prácticamente eso es lo que se está viendo en la realidad de este modelo económico. Y después también, como bien decías vos, hay muchas mentiras en el medio. Dicen que baja la pobreza, mentira a la cual también se subió el Fondo Monetario. Dicen que hay empleo cuando hay desempleo. Dicen que la actividad económica está creciendo. Javier Milei en estos días dijo que la actividad económica está viajando al 10%, tomando un dato de una serie desestacionalizada. O sea que anualizó una serie desestacionalizada. Es lo mismo que decir, hoy en Argentina es otoño, va a ser otoño todo el año. Algo que yo siempre me pregunto cómo puede ser que el periodista
por el cual estaba haciendo la entrevista no lo haya corregido, ¿no? Uno no tiene pruebas, pero no tengo dudas que el poder o tal vez el dinero hagan que lo dejen vivir al presidente Javier Milei en un mundo de fantasías. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Axel Kicillof, estamos hablando de la provincia más grande en cuanto a población y a territorio. Dentro de las cosas que ha acusado a Milei es de haber, que dice que es un fracaso rotundo, de haber parado, completamente paralizado la construcción de obras en todo el país. Sí, Jorge, efectivamente, lo que ha pasado que se paralizó la obra pública y el gobierno, el oficial Javier Milei, el ministro de Economía, e incluso el vocero, se jactan de haber parado la obra pública. Pero no solamente el gobernador Axel Kicillof, también el gobernador de Santa Fe, Puyaro, en estos días estuvo haciendo declaraciones que él salió a las rutas nacionales a medirle el tamaño, la profundidad de los pozos, de los cráteres que hay en las rutas nacionales que generan muchos accidentes. Bueno, Axel Kicillof es un gobernador de corte, digamos, eh, contrario al gobierno. En cambio, Puyaro es oficialista. Y ya hay muchos gobernadores, como también legisladores, que están mirando ya de costado al presidente Javier Milei. De salir a criticar la obra pública en el caso de Puyaro es un fiel ejemplo. Juan, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Enrique, economista directamente desde la Argentina, justamente sobre la actitud o las acciones prácticamente activas del Fondo Monetario Internacional, tomando posiciones políticas, incentivando a la economía argentina y al pueblo argentino a votar por Milei. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Enrique, economista directamente desde Argentina. Estamos hablando que el Fondo Monetario está decidido, como lo ven los analistas, que ha reaparecido con fuerza en América Latina, alineándose con gobiernos de derecha como los de Argentina y Ecuador, mientras mantiene relaciones frías o tensas con gobiernos progresistas como el de México y Colombia. Juan, y a esta altura, ¿qué impacto que piensas que puede tener esos comentarios del Fondo Monetario Internacional en la elección legislativa? Uno, Jorge, cuando ve ese tipo de comentarios, que no es la primera vez que pasó en la República Argentina, uno puede recordar en 1998, en aquel momento el director Michel Camdesús había dicho que el presidente Carlos Menem era el mejor presidente de toda la historia. Dicho eso, ahí nomás la República Argentina ingresó en una fuerte recesión que duró hasta mediados del año 2002. O sea que el apoyo del Fondo Monetario en términos de dichos no siempre es positivo. Luego pasó lo mismo con Christine Lagarde en el año 2018, donde Mauricio Macri decía que nos íbamos a enamorar. Luego se generó una fuerte corrida donde el JP Morgan, uno de los bancos internacionales más importantes, fue el mascarón de proa de esa corrida. Y ahora los dichos de Cristalina Georgieva no garantizan, para nada garantizan, que a Javier Milei le vaya a ir bien, en términos electorales ni en términos económicos. ¿Tú ves que el presidente Milei va a hacer algún ajuste de aquí a la finalización de su mandato? ¿Llega al final de su mandato? ¿Cómo ves el futuro? Nosotros, los argentinos, sabemos de qué se tratan estos gobiernos de derecha y de ajuste, ¿no? Claramente los jubilados están ganando mucho menos, el salario mínimo vital y móviles está en sus mínimos históricos en 30 años, las tarifas están aumentando, luz y gas aumentan muchísimo, el transporte el día de hoy va a aumentar muchísimo, se está hablando de paros por términos indeterminados, y también lo que se ha anunciado fuertemente es un proceso privatizador. Se habla de privatizar aerolíneas argentinas.
se habla de privatizar el agua y se habla de privatizar lo que es Enarsa, la empresa nacional de energía, que fue la que en el año 2004 lanzó el Plan Energético Nacional, donde se construyeron 5.500 kilómetros de torres de alta tensión de 500 kilowatts, donde también se proyectó las empresas Atucha 1, Atucha 2, Yacyretá. En aquel momento también esta empresa Enarsa fue la impulsora del plan o reimpulsora del plan nuclear argentino. Bueno, se está hablando de privatizar y nosotros, los economistas acá en Argentina, siempre explicamos lo mismo. Bienvenido sea, tal vez porque vengan dólares, pero lamentablemente los dólares que ingresan de procesos de privatizaciones, como en los 90, se van en la fuga de capitales, se van en el mercado financiero, se van para sostener el dólar barato y los grandes poderosos, las grandes empresas, se queden con las concesiones o con las empresas y a la vez se lleven los dólares del Banco Central. Dentro de las críticas está que muchas de estas cosas se están pasando con la, entre comillas, complicidad del Congreso, es decir, ya sea porque los compran a los congresistas, porque, entre comillas, son corruptos y participan de todo esto, porque ¿cómo entonces, si un país en cuanto a la calidad de vida viene en caída libre, se siguen aprobando algunos de sus proyectos o de sus grandes proyectos? Sí, Jorge, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Los Cuéllar, hago referencia a Cuéllar, que es un senador que fue encontrado pasando la frontera de Brasil a Paraguay con dinero en efectivo, siendo prohibido hacer esa maniobra. Y después se descubrió que estaba involucrado en algunas cuestiones de corrupción. Ahora, bien dicho esto, también hay mucha complicidad en términos de diputados, de senadores. Ahí te decía el gobernador Puyaro de Santa Fe que anda midiéndole la profundidad de los pozos en las rutas nacionales. Bueno, él también hizo que con sus senadores se vote la ley base y se mantenga todavía en pie el decreto 7023, que es el que promueve ese decreto, y la ley base son los que promueven el ajuste y promueven la fuga de capitales. Hay muchos cómplices, como pasa en muchos países en Latinoamérica, los funcionarios, los legisladores, en términos de medirlo, en términos de los valores patrios, terminan siendo muy baratos y entregan su pensamiento, su filosofía a representantes de potencias extranjeras. ¿Y cómo han reaccionado frente a todo este gobierno de Milei las organizaciones sindicales? Bueno, las organizaciones sindicales siempre han sido un inconveniente, sobre todo lo que es acá la CGT, la Confederación General del Trabajo, ha tenido muchas internas y de hecho en el último paro general que fue hace 10 días aproximadamente, no se ha subido a ese paro la Unión Tranvíeros Automotor, lo que es el transporte. Y ahora, con el aumento entre 6, 7 u 8%, dependiendo el nivel de transporte, subte, colectivos, este aumento está mostrando que ahora esa Unión Tranviarios quiere hacer un paro, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay descoordinación, hay intereses y hay seguramente la participación del gobierno nacional manejando esos intereses de los líderes de los trabajadores. Las compañías internacionales, los grandes grupos agroindustriales, ¿están jugando qué papel hoy por hoy en la economía argentina? Bueno, lo que está sucediendo, bueno, es importante la pregunta, ¿no? Porque a la vez uno cuando hace una descripción de la política económica, de lo que pasa en la Argentina, y vos me hablás de grandes compañías internacionales, siendo que la ley base propuso un RIGI, un régimen de incentivo para grandes inversiones, beneficiándolas con baja de impuestos, con participación en el mercado cambiario de forma especial, con muchos incentivos para invertir. Bueno, siendo que está en vigencia ese RIGI, que es un régimen de inversiones para grandes empresas, se retiró de la República Argentina la empresa malaya Petronas, que iba a hacer una construcción de una planta de liquefacción de gas en Río Negro. Bueno, se retiró de la Argentina y también se retiró de la gran, digamos, obra de construcción hidrocarburífera que es Vaca Muerta. No solamente se retiró Petronas, la empresa malaya, sino también que se retiró ExxonMobil. O sea, lo que está sucediendo en la Argentina, Jorge, es una huida, un retiro de capitales internacionales.
La inversión extranjera directa también se está retirando de la Argentina, no se está efectuando y de hecho es la más baja en los últimos 20 años. Desde ya, Jorge, hay que decirlo, ¿no? Los grandes empresarios, las grandes empresas, los inversores internacionales en términos industriales, en términos de hidrocarburos, en términos mineros, también, Jorge, miran de reojo al gobierno de Javier Milei y a su equipo económico. También, para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina, Juan, este señor Milei, cuando era candidato a la presidencia, se posicionó o intentó posicionarse como un outsider y entonces criticaba, entre comillas, y decía que había una casta, es decir, un grupo muy privilegiado, muy pequeño y muy mínimo, ínfimo en la historia del país. Entonces, él era el luchador contra la casta y comienza entonces su mandato y hay consenso que en realidad los que en realidad terminaron siendo la casta fueron los más vulnerables, los jubilados, los trabajadores, es decir, la gente que ya venía golpeada. Este señor se dio vuelta como una media. Efectivamente, Jorge, ¿no? Ahora, hace unos días se cumplieron 500 días de gobierno de Javier Milei, y uno cuando repasa las variables económicas, queda claro lo que vos me decías. Los jubilados, los trabajadores, la industria, la construcción, el comercio, terminó siendo el enemigo del gobierno de Javier Milei, lo que él le llamaba casta. Y ahora, a la referencia que él hacía de casta, que era siempre el sector político más, digamos, que estaba en todos los gobiernos, bueno, él los terminó integrando a su gobierno, el caso de Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Daniel Scioli, el mismo jefe de gabinete, Guillermo Francos, son todos partícipes de la clase política de hace más de 20, 25, 30 años. Claramente es un gobierno, dice ser libertario, utilizan la palabra libertad, pero termina siendo uno de los gobiernos más conservadores, recalcitrantes que hemos vivido en la República Argentina. Juan Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, para mí es un placer, muchas gracias por la consideración, saludos a todos los televidentes y vos sabés muy bien que cuando me necesites, me avisás y yo estoy a disposición.